Muy buenas noches, nuevamente en una edición del programa Haciendo Historias. Primero, agradecer a la gente del Museo de Bellas Artes, a su directora, a todo el personal que colaboran con nosotros para que cada uno de estos programas salga impecable. Nuevamente en el Salón Eloísa, en conmemoración a Eloísa Torrent, quien fuera la esposa del gobernador Juan Ramón Vidal. La verdad que nos sentimos como en nuestra casa, así que muchas gracias a toda la gente del Museo de Bellas Artes, a todo el personal que nos atiende cálidamente, y también un agradecimiento especial al presidente del Instituto de Cultura, el arquitecto Gabriel Romero, quien es el que nos permite también estar aquí, y seguramente vamos a visitar otros museos, el Teatro Oficial Juan de Vera y algunas otras cosas que tenemos en proyectos con mis dos amigos que me acompañan en cada uno de los programas. Agradecer también a la gente que ha participado en el sorteo de los libros, a María, a Elizabeth, que nos han mandado el primer mail, que ya han llevado cada una su libro, a José Batista de Posadas, alumno de nuestros catedráticos que todas las semanas están con ustedes con una nueva historia, y también para Rocío Cañete, la otra ganadora del cuarto libro que se entregaron a lo largo del mes de junio. Y si querés ganar los del mes de julio, tenés que escribirnos un mail: quiero participar por el sorteo del libro de Moglia Ediciones, gentileza de Leo Moglia, que nos acompaña con este importante aporte a haciendohistorias@hotmail.com. Hoy un tema apasionante. Un tema que van a discutir los dos, cosa que a mí me va a entretener. Van a discutir los dos porque nosotros tendemos, digamos, la mente humana tiende a evaluar las cosas como están ahora. Uno dice, porque en los límites de tal cosa, en los límites de Corrientes, se libró tal batalla, y uno automáticamente piensa en Corrientes como es el mapa ahora. No nos imaginamos cómo era el mapa de Corrientes, o el mapa de la Argentina, o el mapa del Paraguay, o si estaban delimitados o no exactamente los límites, si estaba certeramente como es ahora la frontera. Para eso, el doctor Dardo Ramírez Bracci presentó una muestra hace poco en la Casa Martínez, que está hasta el 9 de julio, así que tiene la oportunidad todavía de ver en la noche que se va a hacer por la vigilia del Bicentenario, que va a arrancar en diversos museos del Teatro Vera, y también participa la Casa Martínez para visitar esta muestra cartográfica de época. El doctor Galeana no piensa que fuera tan así, así que por eso los voy a presentar y vamos a entrar de lleno en este tema de la cartografía de época, que no es un tema menor para entender los límites que tenía nuestra provincia, nuestra nación y nuestros vecinos. Arranco con el saludo, doctor Galeana, Quito, Enrique Eduardo Galeana, ¿cómo estás? Pero muy bien, gracias, Rafael. Buenas noches a los televidentes. Yo no es que voy a contradecir a Dardo, sino simplemente me voy a poner en la posición de los portugueses y de otras potencias extranjeras para discutir los mapas que Dardo trae, que son españoles. Entonces yo voy a discutir con él, pero le voy a dar fundamentos científicos e históricos para decirle, mira, esto... Como siempre. Como siempre. Como siempre. Y con respeto. En el otro rincón está el doctor... Sí, el doctor Dardo Ramírez Bracci. Dardo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Así que vamos a tratar de reflexionar y alimentar esta pasión por la historia a través de la cartografía. Bueno, indudablemente también agradecerle al público que se suma todas las semanas. Estamos recibiendo comentarios muy satisfactorios del programa, y programa a programa vamos a intentar seguir atrapando su atención. Es común lo que yo digo, de que la gente confunde la actualidad cuando uno dice, por ejemplo, se peleó en los límites de Corrientes con Brasil. Y uno piensa enseguida en la frontera actual. Dice, bueno, se peleó en San Borja o se peleó en Uruguayana frente a Paso de los Libres. ¿Cómo se entienden la cartografía y cómo se hacía una cartografía en ese tiempo del 1700, que vos creo que son los primeros mapas? No, los primeros mapas de la exposición, el mapa más antiguo de la exposición es un mapa alemán que ubica la Mesopotamia argentina en 1598. 1598, que es un mapa
en donde 10 años posterior a la fundación de Corrientes, cuya característica es que está toda la geografía demarcada, la hidrografía, pero todavía la información de Corrientes como ciudad no está. Es el único mapa de la muestra en donde no está ubicada, precisamente identificada en la carta, la ciudad de Corrientes. Pero en esa carta... Mapa alemán, dijiste. Un mapa alemán con referencias en latín. Este mapa alemán tiene la característica, el único poblado de referencia es Asunción, en la zona, y la característica de este mapa es que no se configura la Mesopotamia, sino que se ven como dos grandes líneas, el Paraná y el Uruguay, en donde se pierden en el final del Amazonas, sin poder encontrar el dibujo de la Mesopotamia que hoy tenemos a través de nuestra cosmovisión. El descubrimiento de América en 1492 generó en la historia del mundo occidental una transformación fantástica. Primero porque ha generado ese hecho histórico, ha construido consecuencias que abarcaron decenas de horizontes. El mundo cambió la geografía, cambió la matemática, cambió la navegación, cambió la cosmovisión del hombre en el mundo. Y uno de los principales factores para la ocupación de ese nuevo espacio geográfico se dio a través de una lucha fortísima entre los estados europeos por la toma de posesión y de dominio de esos nuevos territorios que se sabía dónde comenzaban pero no dónde terminaban. Que era lo que habíamos hablado en el programa anterior de los adelantados, de ese dicho en latín que uno poseía y dominaba, digamos. Exacto. Así es. O sea, obtener el territorio para obtener riqueza. Correcto. Ese era el objetivo. Desde el Imperio Romano, el dominio del poder estadual estaba dado por el territorio. Entiendo. Quien poseía el territorio poseía la riqueza, la geografía, la producción y los pobladores. Esta condición, esta visión que existía del dominio, desde luego llevó a una carrera desenfrenada de los estados europeos de tratar de ocupar espacios de este nuevo mundo. En ese contexto, las dos potencias que generaron los mayores avistajes han sido España y Portugal, que luego con el tiempo se van a agregar Inglaterra, Francia y Holanda. Y en esta primera etapa, la gran discusión va a ser, primero, la justificación teórica y jurídica del dominio. Cómo estos estados europeos van a tener legítimos títulos de posesión y cómo lo van a determinar. Estos títulos de posesión, desde diversas perspectivas, con diversas fuentes, con características geográficas, históricas, religiosas, no sirvieron de mucho. Lo que sí generaron posteriormente acuerdos entre los estados para fijar algunas delimitaciones. Las más importantes, o la más importante, ha sido el Tratado de Tordesillas, firmado en el Castillo de Tordesillas entre el Reino de España y el Reino de Portugal, en donde fijaron una línea imaginaria de polo a polo que iba a partir los territorios donde iba a tener posesión el Portugal y España respectivamente. A partir de ahí, los descubrimientos fueron un gran engranaje que tenía como objetivo la posesión del espacio territorial. Pero para alcanzar el espacio territorial había que tener información. La información no existía, tan solo la de los exploradores y descubridores. Narrativas eran. Narrativas que a través del avistamiento registraban en los diarios de viaje información que llevaban nuevamente al continente y específicamente España a la Casa de Contratación, que era el organismo oficial que debía recabar toda esta información para después volcarla para nuevas experiencias en nuevos viajes, y entre esas experiencias estaba registrar los datos, las costas, las tierras, los ríos, los mares que se descubrían, los poblados de pueblos precolombinos. La registración de todo eso, ¿no? Desde luego, porque esa registración en papel se volcaba
a las nuevas expediciones. Las primeras cartas geográficas que fueron configurándose de acuerdo a las mediciones primitivísimas de los instrumentos de medición y de navegación que había por entonces y de los registros y de la información de los propios viajeros. Solo para saber, Tordesillas, ¿dónde partía, digamos, el continente actual, digamos? Tordesillas era una línea imaginaria que iba de polo a polo, que cruzaba, se tomaba como referencia la isla de Azores, sí, hacia el occidente, una de 300 millas marinas, y desde ahí, imaginariamente, se pasaba esa línea divisoria. Pero ¿qué pasaba? Durante todo ese tiempo se fijó en el espacio geográfico la línea divisoria, pero no había instrumentos de precisión ni mojones que podían establecer por dónde exactamente pasaba esa línea. Para los portugueses, esa línea pasaba mucho más al occidente y para los españoles mucho más al oriente. Por supuesto. Razón por la cual esta dicotomía fronteriza de movilidad permanente no solamente pervivió desde fines del siglo XVI, sino que se prorrogó hasta el siglo XIX, cuando Argentina y Brasil tuvieron que resolver la cuestión de la banda oriental y de las misiones con una guerra. Es decir, el problema heredado entre España y Portugal fue parte de la historia argentina y brasileña. Fíjate vos la importancia que tienen todos estos mapas entre príncipes cristianos. Aclaremos. Entre príncipes cristianos eran los acuerdos. Los protestantes o luteranos quedaban excluidos, porque el Papa actuaba como mediador entre los reinos cristianos para que no se enfrenten, pero se enfrentaron. Estos mapas se utilizaron incluyendo la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco, la guerra entre Bolivia y Paraguay en 1931-32 hasta el 35. Se siguieron usando esos viejos mapas para ver cuál era el territorio que le correspondía a los bolivianos y cuál era el territorio que correspondía a los paraguayos. ¿Por qué razón el mapa era algo valioso? El mapa era un secreto de Estado absoluto en los estados que los confeccionaban y los realizaban. No era compartido. No, eso era el secreto de Estado, era el mapa. Cada estado, por ejemplo Portugal, España, Francia, Holanda, Inglaterra, tenían un meridiano. Ellos tomaban un meridiano como la guía a fin de, es decir, de polo a polo, el meridiano, a fin de determinar las mediciones que sacaban, que hacían, y ahí desde ese meridiano, para hacer los cálculos de navegación, de riqueza, de qué territorio se encontraba de tal lado, de tal otro lado. Recordemos que España dominó todo el mundo, no había lugar en el sol no se ponían los reinos españoles, lo mismo en los portugueses, pero eso era fuente de conflicto. Por ejemplo, el meridiano de Madrid, el meridiano de Cádiz, el meridiano de Madrid coincidía con el meridiano de Sevilla, que era el puerto de Sevilla, el puerto oficial español. Después se va a trasladar del Guadalquivir a su desembocadura hacia afuera, hacia Cádiz, sobre el mar. El meridiano de París, el meridiano de Londres, o sea, todos esos meridianos eran puntos de referencia. Eran puntos de referencia. Por eso los mapas, cuando él habla de Alemania, aclaremos que Alemania es una construcción, diríamos, de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, porque eran los reinos de Alemania. Entiendo. O sea, había una serie de Inglaterra. Era hecho por alemanes, pero no de la Alemania que nosotros claro, conocemos. no es tampoco es. Por eso acá yo utilizo una obra muy interesante que con él compartimos permanentemente con Dardo, que es Comunidades Imaginadas, de Benedict Anderson. En la comunidad imaginada el mapa cumple un rol de crear una conciencia nacional, de crear una conciencia de un territorio, pero es imaginado. El mapa original, donde aparece Corrientes, que en este mapa que Dardo exhibe en la Casa Martínez, en Quintana, entre Rioja y Salta, sí,
que es dignísimo de ver, porque es una colección maravillosa, usted dice, aparece Corrientes, pero Corrientes tenía en el dibujo de dominación del territorio correntino concedido por el adelantado que la fundó, le dio un territorio imaginado que se extendía hasta el Océano Atlántico. Es decir, que nosotros los correntinos somos dueños de todo el sur de Brasil, toda la zona casi de Uruguay. Éramos dueños de un territorio extensísimo que éramos incapaces diríamos, de ocupar, de pisar. Y de controlar. De controlar. Es decir, el poder de policía, diríamos, de control y de fiscalización. Y esos mapas van a generar una consecuencia muy grave en la historia del mundo. Fíjense ustedes que nosotros siempre pensamos, a los jesuitas lo expulsó Carlos III en 1767, más o menos, por allí se le puso a los jesuitas de España, o sea, los reinos de Castilla, Aragón, etc. Pero, ¿qué pasa? Alguna vez nos contaron que a los jesuitas le vinieron expulsando desde toda Europa, de los principados alemanes, Francia, de todos los reinos, hasta terminar de expulsarlo de Portugal. ¿Y por qué? Porque los ingleses, como una vez explicó Dardo Ramírez Brachi, los ingleses descubren la medida del tiempo. ¿Qué hacen? En un barco colocan un reloj. El problema de la navegación era el tiempo. Se movía el reloj perdía el control, diríamos, del dominio del tiempo medido por el hombre, porque el tiempo es natural, pero el hombre trata de medirlo. Bueno, colgaron un reloj. Entonces, cuando el barco se movía, el reloj se amacaba, pero seguía diríamos, estable. Con esa medición, con la brújula, el astrolabio y los otros instrumentos que van a aparecer como modernísimos de la navegación, los ingleses le descubren al banco, el banco más grande que había en el mundo era el barco negro de los jesuitas. Ellos manejaban todo el sistema bancario europeo, musulmán y americano. Le descubren los ingleses, le roban el banco y viene la quiebra como efecto dominó de casi todas las empresas y comerciantes europeos. Como represalia, suprimen la orden de los jesuitas y los expulsan de todos los reinos europeos. No fue solo Carlos III el que los expulsó. Por eso Cantú, en el último tomo, que fue actualizado por Francisco Blasco de la Moreda, profesor emérito de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, emigrado de la República Española con Luis Jiménez de Azúa y Carlos Sánchez Albornoz, esta gente se instaló en Corrientes y él actualiza el último tomo de Cantú y ahí explica todo el tema de los jesuitas para aquel que quiera bucear un poco más en esta expulsión. Pero todo eso se debió al descubrimiento del gran secreto, el mapa de los jesuitas, y con el tiempo, o si no, no le podían casar. Que tampoco ellos compartían esos mapas. No, de ninguna manera, es secreto. Los túneles y los mapas son secretos. Seguimos, Dardo. Es muy importante la información que recababan los viajes. Y esto muestra que los exploradores y los descubridores, los hombres que llevaban adelante las expediciones navieras, traían la información, la cuidaban y la volcaban después a los puertos para la confección de las cartas geográficas. Razón por la cual los mapas del siglo XVI, y también se ve muy notoriamente en los siglos XVII y XVIII, mapas realizados simultáneamente en la misma década entre cartógrafos ingleses, franceses y portugueses y españoles, difieren notablemente de la configuración geográfica. Por ejemplo, y esto se ve en la muestra, el espacio continental de América del Sur. América del Sur, con la
apelo a la imaginación de todos, esa forma muy particular que tiene no era vista de esa manera y de esa forma por la uniformidad de todos los navegantes. Esto variaba de acuerdo a los datos que se tenían. Y la información es importante porque esa información servía para los próximos viajes y la prosecución de nuevas conquistas. Yo quisiera hacer referencia de que si bien el dominio efectivo, el dominio de los espacios territoriales estaba dado por una serie de marcos teóricos, jurídicos y hasta religiosos, va a haber una cuestión determinante que va a desbordar los tratados portugueses, españoles, franceses, que quedarán de lado. Lo que efectivamente determinará el espacio de dominio va a ser la posesión del espacio. Un antiguo derecho romanista, que España lo va a tomar del derecho castellano y lo va a hacer efectivo en el derecho de India, que va a ser justificar el dominio del territorio con la posesión de la cosa. Exacto. La única manera por la cual generaba un justo título de dominio es poseer el espacio, razón por la cual va a estallar a través de una política legislativa y práctica España, a través del derecho indiano, de una política de posesión de los espacios a través de la fundación de ciudades. Como dice Domínguez Company, en el primer siglo de conquista española, en la América hispana se fundaron de forma permanente más de 200 ciudades. Es decir, una gran red de dominio y de ocupación y de espacio que garantizaba a España el dominio a través de la posesión. Dicho en otras palabras, quien cuestionaba el dominio a España, decía España que me lo quite. La posesión del espacio estaba dada efectivamente por una política poblacional. Por eso España fundaba ciudades, traía población con oficios para asentarse definitivamente, porque el objetivo del dominio del espacio territorial era afincarse en forma definitiva. Características distintas que tuvieron otros espacios de descubrimiento y de fundación, como fueron en América del Norte. Yo noto en esto, por ejemplo, que no solamente se ejercía la ocupación o la fundación de la ciudad, sino todo la logística que conllevaba fundar una ciudad. O sea, los españoles, digamos, no solo por la registración que hablamos recién, fueron como muy organizados y metódicos. Es una de las características de la conquista española, la política de llevar adelante un programa de fundación y de ocupación de los espacios. Además, esto no era una improvisación, había toda una normativa del derecho indiano, las ordenanzas urbanísticas de Felipe II, en donde determinaban cómo se debían hacer las fundaciones y qué características debía hacerse. Y para llevar adelante esta política y de protección de esta joya de la corona, porque América era la joya para España, España volcó a través del Consejo de Indias y la Casa de Contratación los mayores exponentes en artes, en profesiones, en oficios. A América llegaban los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, los mejores exploradores. Después de los adelantados, porque habíamos hablado al principio primero, que los adelantados llegaban con lo no mejor que venían, porque venían a un descubrimiento, digamos. Lógicamente, pero vamos a aclarar lo siguiente. El adelantamiento ya es de por sí una empresa privada. Pero no le mandaba el rey. El rey contrataba con el empresario. Los adelantados eran empresarios. O sea, llevaban la aventura. Ponemos la plata, ponemos los barcos, ustedes me dan a mí los derechos y privilegios que corresponden a la corona, sí. Yo soy el virrey, soy el capitán general, soy el gobernador, soy el adelantado, que era el título mayor, pero si hay ganancias, repartimos el quinto real para la corona española, el diezmo para la iglesia, todo estaba organizado en base a la riqueza que se podía obtener. Tanto es que esa legislación preveía casuísticamente, porque era muy bien
dinamizada y particularizada. ¿Por qué razón? Porque esa cita que hace Dardo del derecho romano, que se encastra en el derecho castellano, tiene plena vigencia actualmente para que el televidente entienda. ¿Qué es el acto posesorio? Roturar la tierra, plantar árboles, alambrar el terreno, abrir surcos de tierra para que circule el agua, hacer pozos. Todos esos actos posesorios están tan vigentes en el Código Civil actualmente que se utilizan para lo que ustedes conocen, señores televidentes, y se llama la posesión veinteañal, la prescripción adquisitiva del dominio por la posesión, animus domini. El titular registral pierde la propiedad por el que posee ininterrumpida públicamente, sin que nadie lo moleste, durante 20 años. Es la posesión veinteañal que vos, como especialista... se utiliza hasta el día de la fecha. Se utiliza hasta el día de la fecha. Y un ejemplo que abona su planteo es para las cosas muebles no registrables. La posesión vale título. Exacto. La posesión de la cosa mueble no registrable está... La ley presume que el poseedor es el propietario, salvo las pruebas en contrario que determinen... Exacto. Y que no sea robada o perdida. Pero eso hay que probarlo. La posesión vale título en principio. Mueble. Yo encuentro este vaso y digo, es mío. Pero dice, mire que se perdió ese vaso de tal lado. Claro, hay una denuncia. O fue robado. Ahí cambia la cosa. Señor, ese vaso es ajeno. Es lo que puede pasar en la actualidad, que estamos viendo alguna noticia, que hay alguna gente que ha encontrado algunos bolsos y como tenían tanto dinero, no sabemos. Sí, ahora hay que determinar si ese dinero estaba perdido o robado. Parece que es una sociedad amplia y generosa. Vamos a ver hasta dónde llega. Nadie quiere hablar de ese tema. Los 10 millones aproximadamente que se encontraron en bolsas, parece que tienen diversos dueños. Diversos dueños. Y tienen diversos orígenes. Y ya salieron a hablar muchísima gente de cosas robadas o perdidas, extraviadas, etcétera. Lo dejamos acá. Lo dejamos acá, pero también va a ser un tema, quiero adelantarle a la gente, que también nos vamos a dedicar un día a hablar de la historia de la corrupción. No solo en el mundo, sino también en nuestra República Argentina. Nos vamos al corte y ya volvemos. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.
Continuamos. Tema interesantísimo, el tema de la cartografía y de la posesión. Continuamos, doctor Dardo Ramírez Bracci. ¿Dónde consiguió esta cartografía? Bueno, la cartografía son como los libros antiguos, se consiguen en casas de antigüedades. En Buenos Aires hay 2 casas de mapas antiguos que se venden, se compran, también por los mercados de internet. Hay muchas maneras. ¿Son copias originales? Son todos originales de digamos, de las principales, imprentas europeas que se dedicaban a hacer planchas de los mapas que encargaban los propios estados o encargaban los propios cartógrafos en sus propias atlas. Y es muy curioso porque estos mapas, en esta etapa ya no, cuando comienzan a ser públicos la diagramación territorial, no solamente los mapas comenzaron a ser valiosos por su información, sino por la capacidad artística del tallador de la placa, en el cual marcaba no solamente los hitos geográficos, sino los cartouches, que eran como escudos. Los mapas generalmente tienen la referencia del mapa, el título del mapa, el nombre del cartógrafo, el lugar donde se hizo, la fecha de confección, pero para enmarcar todos esos datos, generalmente el hacedor de la lámina del mapa se esmeraba y hacía lo que se denominaba un cartouche, que era como un marco referencial decorativo en donde agregaba esos datos en derredor de dibujos, si eran en los casos de los mapas americanos o hispanoamericanos, con aborígenes, con figuras, monstruos marinos, goletas y otras configuraciones que hacían bello el mapa y hacían atractivo a la vista de quien lo miraba. Desde luego, esos mapas, como no existía una impresión a color, eran todos en papel con la impresión del contorno en tinta negra. Y vemos que los mapas están todos coloreados. ¿Por qué? Porque después había otra etapa de confección que era el pintor, aquel que pintaba el mapa de acuerdo con la información que el cartógrafo le daba, por dónde pasaban las diversas jurisdicciones políticas. De acuerdo a esa información se pintaba cada región, cada intendencia, cada gobernación o cada espacio de dominio, que también, por supuesto, en cada edición variaba esa confección pictónica, porque eran diversos los pintores, razón por la cual podemos tener 2 mapas iguales, hechos por el mismo cartógrafo, pero pintados por diversos... Pintado de manera distinta, con colores diferentes, lo que le da toda una atracción a la vista y casi una visión artística. Fíjate vos que, no sé, preguntaba, por favor. Sí, no, diga, doctor. Uno que ha estado tanto tiempo en el ejercicio de la profesión de abogado, Dardo también lo ejerció, se encuentra con el gran cambio tecnológico. Hoy se imprime todo por computadora, se copia todo con aparatos modernísimos. Sí. Pero cuando uno toma un sucesorio o algún juicio en que hubieron cuestiones de límites, de campos, de inmuebles urbanos, inmuebles rurales, etcétera, usted ve que el reglamento de mensuras vigente en la provincia de Corrientes tiene mucho que ver con las reglas que seguían los cartógrafos de los mapas de Dardo. La obligación del agrimensor es establecer en primer lugar los puntos fijos. ¿Qué es el punto fijo? Un punto referencial donde él coloca el teodolito y busca el azimut, y ahí va logrando las medidas para ubicar el campo. Ubica el campo en un plano imaginario. Los mapas eran en un plano imaginario. Bueno, allí tenía que hacer constar cómo era la tierra, si había ríos, lagunas, charcos, si había construcciones, depresiones, toda la descripción. Y todo eso usted aprecia desde comienzo del siglo XX. Lógicamente, siglo XIX para atrás eran dibujos así como espectaculares, que uno comprendía perfectamente lo que estaba mirando. Y esos dibujos de las mensuras los hacían a mano,
con tinta china sobre un papel que era un papel crudo, se llamaba, un papel especial, que todavía mantienen su vigencia. Los mapas de Dardo se hacían en papel que se fabricaba con trapos viejos. Son papeles de hilo, por eso su consistencia, por eso se mantienen. Todos los trapos viejos que sobraban en la Europa medieval se cocinaban y se fabricaba el papel de hilo. Antes no existía la pasta papel, la celulosa por el cual específicamente se hacía el papel, sino con los trapos había un proceso de descomposición, en el cual esos trapos se volvían una pasta, pero previamente eran una configuración textil, y la rigidez de la pasta que surgía de esa configuración textil daba la pasta para hacer el papel. Imagínense lo que podía costar configurar un mapa y volcar la información de un mapa, si lo que costaba con los instrumentos de lo que puede hacer un ingeniero que mide con todos los instrumentos actuales, un agrimensor actualmente, por ejemplo, con los instrumentos y con lo que costaba saber los suelos, saber las alturas, la latitud, la longitud, y hacer un mapa hace 400 años con la precisión, digamos, que la ciencia en aquel momento le podía permitir. Así que adquiere dimensión fantástica la configuración de aquellos mapas en la cosmovisión del mundo, de cómo los europeos podían percibir estos espacios territoriales. Y quiero, hablando de esta cuestión de la demarcación de los espacios, la característica de esta muestra es que, salvo un mapa, el de 1598, los restantes de las muestras, todos están perfectamente identificadas y marcada la ciudad de Corrientes, de diversas maneras. Corrientes, la ciudad de Corrientes, las 7 Corrientes, tanto en números 7 como en letras. Pero, ¿por qué trasciende todo esto? ¿Cuál es la razón que Corrientes es un hito referencial en toda la región del Plata? Estamos hablando de mapas del siglo XVII, del siglo XVIII, en donde Corrientes era como un faro de identificación de todo un espacio, un faro referencial no solamente de mapas españoles, que son los menores en esta muestra. Hay mapas alemanes, mapas ingleses, franceses y portugueses, sobre todo franceses e ingleses, y todos la referencia de Corrientes como puerto y como puerta de entrada a todo un sector donde no había nada, donde el Chaco era inexplorado, donde el norte estaba dominado por Asunción y el oriente por las misiones jesuíticas y el Portugal, y solamente Corrientes en ese espacio que, a su vez, en el espacio territorial que hoy conocemos como provincia de Corrientes, están permanentemente marcados puntos de referencia. Itatí, Santiago Sánchez, cerca de Empedrado, Santa Lucía, desde luego, que eran pueblos de indios, La Cruz, Los Reyes, la ciudad de Yapeyú, de los Reyes Magos, Santo Tomé, que son puntos y puertos antiquísimos. Porque se llama de los Santos Reyes Magos de Yapeyú. Ah, mira vos, no sabía. Ciudad de los Santos Reyes Magos de Yapeyú, Baltasar, Gaspar y Melchor. Una de las hay un mapa muy curioso, muy lindo, un mapa francés hecho por la Compañía de Jesús, que también está expuesta y se caracteriza por mostrar la parte de lo que hoy son las misiones, la que eran las misiones antiguamente y hoy comprende Corrientes y la actual provincia de Misiones y el Paraguay, con una gran cantidad de datos de pueblos. Los jesuitas le daban mucha importancia a esta ubicación geográfica para poder intercomunicarse y conocer los ámbitos geográficos de aquel momento. Y para explotar su riqueza. Y para explotar su riqueza, discúlpeme. Por ejemplo, hablando de lo que decíamos de la ubicación y de los espacios, en el Museo Jesuítico de San Borja existe un reloj de sol que tiene la particularidad que no solamente establece el horario exacto de acuerdo al meridiano de San Borja, sino que también en el mismo reloj
En cada vértice está la demarcación horaria de acuerdo al meridiano de Roma, de París, de Londres y de Madrid. No. Eso está perdido en medio de la nada. Los jesuitas y los indios de San Borja de la misión de San Javier tenían perfectamente demarcado la demarcación horario de esos puntos de Occidente. Lo mismo ocurre en el reloj de sol de la Cruz. El reloj de sol de la Cruz, que nosotros los correntinos tenemos como una riqueza extraordinaria y que no le llevamos el apunte. Que a veces no conocemos. Exacto, está hecho similar al de San Borja. Con la característica que no tiene el de la Cruz, que este de San Borja, paralelamente en la misma piedra, que es una piedra inmensa, de 2 metros por 1,5 metros, que es plana, a diferencia que el reloj de sol de la Cruz y de las otras misiones era la columna con la vara. En la de San Borja, en la misma piedra, están los 4 usos horarios simultáneos de los meridianos, tanto, insisto, Roma, Madrid, París y Londres y San Borja. Fíjate vos que un reloj similar lo vi en San Salvador de Bahía, en Brasil. En Brasil, en el convento de los franciscanos, en el patio, lógicamente no te podés acercar a tocar ni a jorobar, Míralo y estudiarlo. Tiene exactamente la misma piedra, Dardo. Yo no sabía dónde encontrar la referencia, ahora me entero lo de San Borja, no tenía idea. Más allá. La cosmovisión que tenían esos pueblos del mundo, no es que realmente vivían a una cuestión cotidiana, sino había una cosmovisión del mundo perfectamente identificada y clara. Más allá de los comentarios, yo vi el otro día un documental, que también sería tema para un programa, sobre el trabajo que realizaron los jesuitas, porque los jesuitas en muy poco tiempo de ocupación aquí en India en ese momento, América ya, hicieron la fundación de muchas misiones, muchos pueblos y muchos poblados. Hicieron un trabajo también, te quiero decir, meticuloso, y en todos lados dejaban siempre construcciones, eran prolíficos constructores, te quiero decir. Vamos a aclarar, eran extraordinarios ingenieros y arquitectos, y además eran ingenieros, eran científicos. Los jesuitas eran adelantados en su tiempo, por eso eran mirados por las otras congregaciones con recelo, con guerra. Había guerra entre jesuitas, dominicos, franciscanos, se peleaban a los palazos, en Córdoba, por ejemplo. Hay una novela que es novela, pero es un trabajo científico de un autor español que vos conocés perfectamente, Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte. Escribe una obra con su hija, que es científica, ella es especialista en mapas, ingeniero, astrónomo, etcétera, etcétera. Se llama La Carta Esférica. Y ahí él cuenta toda la historia de los meridianos y la guerra de los meridianos y la guerra de los mapas, los secretos, porque los mapas que Dardo habla son los mapas que se podían publicar. Queda claro también que los mapas estaban dirigidos a una clase social dominante, lo mismo que los libros. Nosotros los libros decimos, sí, los libros se producían en la Edad Media y eran escasos. No, para 40 millones de habitantes que tenía Europa, o 30 millones de habitantes, se producían millones de libros. Libros oficialmente autorizados, libros prohibidos, etc. Y todos con la pasta de las viejas telas. Por Papel eso, de tela. si comparamos un libro del siglo XIX, las hojas son, salvo los diarios, etcétera, que se oxidan, son de hilo. Esas hojas, la partida de Alfonso el Sabio, el Fuero Juzgo, el Espejo de los Derechos, etcétera, son todos papeles de tela. Papeles de tela que se conservan perfectamente ahí en la biblioteca. Yo los conservo, Dardo los conserva. Son extraordinariamente libros duraderos. Cuando comienza la primera etapa del papel de celulosa, que son los del editorial Claridad, las primeras versiones masivas de libros, se oxidan. El papel se oxida, vos lo tocás y se quiebra. Por eso la necesidad urgente
de una actividad pública del Estado correntino, en nuestro caso, de digitalizar urgente todo lo que tenemos en el archivo de Corrientes, claro, que es el archivo, uno de los archivos más importantes de la República Argentina. El archivo de Corrientes es algo... todo salvaguardado. Hay que salvar ese repositorio histórico de una manera urgente. Este es un Mayday, un SOS a todos, a los empresarios privados, al gobierno, a las instituciones intermedias, a todo. Hay que salvar Por supuesto, ese archivo. Por supuesto. Muestra cabal, para terminar Sí. con la idea de la importancia y de la preservación, muestra cabal de la confección del papel de tela. La mayoría de los mapas que están en la exposición, y específicamente tomemos el más antiguo, el de 1598, quien pueda observar, es un mapa que no está pintado, quien pueda observar la muestra va a poder ver que no tiene una punta de óxido, no tiene una mancha oxidada, que es un papel rígido, no está fracturado ni un ápice. Si comparamos con libros editados de hace 40 años, están llenos de óxido, sí, y están fragmentados porque el papel se cubica, se destruye, y papeles y libros o reproducciones cartográficas de hace 4 siglos están intactas. Yo escuché en varias oportunidades que ustedes se referían, por ejemplo, a la tranquera de Loreto. ¿Cómo era Corrientes, por ejemplo, más allá de las imágenes de los mapas que estamos viendo, en el momento de nuestra intervención en la guerra del Paraguay, por ejemplo? ¿Dónde estaba esa tranquera de Loreto? Porque por ahí quiero configurar un poco. En Ituzaingó. La tranquera de Loreto dio origen a una cantidad enorme de juicios de expropiación que los televidentes tienen que saber, porque allí estaban las grandes empresas que explotaban. Era un canal que los jesuitas construyeron y que llegaba hasta la Laguna Liberá. Era navegable, navegaban con chatas, o sea, no tenían quilla los buques. Claro. Bueno, ahí se instalaron empresas como Ecominera, Sociedad Anónima, que ya no existe, y otras grandes empresas que explotaban la piedra basáltica, esa piedra que se utiliza en todas las rutas del país. Corrientes era exportadora de piedra. Hoy todavía están las canteras de piedra, ¿sí? Antes de llegar a Posadas, antes de llegar al límite Itaembé, el arroyo Itaembé, una gran cantera a la mano derecha yendo hacia Posadas, es decir, de este a oeste sería. Sí, señor. De ahí se aprecia eso. Bueno, eso motivó grandes diríamos juicios de expropiación. Entre uno de esos juicios de expropiación, acá viene la importancia del mapa. ¿Cómo era el mapa que se realizaba por medio de los agrimensores hasta hace muy poco tiempo? En papel vegetal. El papel vegetal es un papel transparente, medio opaco, durísimo, pero que vos abrís un expediente de 1938, 1920, y ese papel vegetal lo corres y está en perfectas condiciones. Intacto. La tinta china con el plumín, y ahí decía referencias del plano o mapa. 1, aguas. B, cañadón, arroyo, etcétera, etcétera. ¿Por qué los ingleses, como dijo Dardo Ramírez Bracci, se interesaban tanto en los mapas de esta zona? ¿Por qué los franceses? ¿Por qué los hermanos Robertson en cartas a Sudamérica, cartas al Paraguay? Porque venían a inventariar la riqueza. Inventariar la riqueza. No por algo, esa gran compañía inglesa, la Forestal, que se instaló en el norte santafesino, sí, Chaco, para sacar el Formosa, Paraguay, Quebracho, todo lo que pudo explotó. Fue una gran depredadora, contaminadora y explotadora, una empresa esclavista, una empresa de la cual mejor es no acordarse, fue de lo peor.
Fíjate un dato fundamental respecto a la forestal y de la riqueza que los ingleses sabían que había acá. Casi todos los durmientes que se pusieron en los trenes ingleses en el mundo son de acá, de esta zona. Mirá vos. La desertificación de muchos territorios argentinos se debe al accionar de la forestal. Tenían su propio tren, ahí no discutía nadie, su policía, su bandera, su moneda. Ellos eran dueños de todo. La gente trabajaba y tenía que ir a comprar en la despensa de ellos. Un Estado dentro del Estado que duró hasta la década del 70, ¿eh? Sí. O sea que nadie le puso el moño a la forestal. Por eso a mí cuando aparecen patriotas y nacionalistas y luchadores por la libertad de Mayerba, que me cuenten lo de la forestal y después conversamos. Para cerrar el programa de hoy, Dardo, en 1 minuto y medio, 2 finales, este tema de los mapas que realmente es apasionante y la verdad que desconocía que uno podía hurgar y conseguir todavía estos mapas, una cosa que es muy importante, ¿no? Además nos ayuda a comprender la identidad del espacio y cómo otros veían ese espacio. No solamente una característica de los ítems marcatorios estrictamente políticos, que significa una ciudad, un pueblo, una reducción, sino la curiosidad de cómo veían los accidentes geográficos. Se puede ver la evolución de cómo veían los esteros y las lagunas de Liberá, perfectamente marcada en esos mapas. Algunos de ellos parecen grandes mares, con escasos ríos. Perfectamente desde el primer momento la identificación del río Corriente, el Miriñay, el Santa Lucía, que son los afluentes dentro de la provincia más importantes del Paraná y del Uruguay respectivamente. Pero también la característica sin identificar de riachos, de arroyos dentro del territorio de lo que es la provincia de Corrientes, cuya característica era esa, su hidrografía, sin marcar accidentes geográficos extras, pero sí la hidrografía estaba perfectamente identificada y mostraba ya en aquel momento que era una zona de bañados, esteros y de cuantiosos ríos. Bueno, otro programa que no nos alcanza la hora. Puede disfrutar de esta muestra cartográfica hasta el 9 de julio en la Casa Martínez. Son los mapas del doctor Dardo Ramírez Bracci. Va a haber una noche de vigilia donde se va a salir desde el Teatro Vera y recorrer diversos museos, incluida la Casa Martínez, para despedir esta muestra cartográfica que está ahí el día 8, en conmemoración al Bicentenario de la Patria. Nosotros, les agradezco a los dos como siempre. Gracias. Nosotros volvemos la semana que viene con otro tema apasionante por este mismo canal y a esta misma hora.